y en esta oportunidad les doy la bienvenida a otro video en Economía y Derecho. En esta oportunidad trabajaremos las temáticas de demanda agregada, oferta agregada y equilibrio macroeconómico. Los temas fueron expuestos en el periodo de pandemia para mis alumnos que cursaban en ese momento. Pero hoy les quiero traer a todos aquellos y compartirlo con todos aquellos que están cursando distintas carreras cuya currícula contiene la materia economía y a veces de difícil comprensión. También les voy aclarando que haremos otros videos de lo que es la economía, también relacionados al derecho y por supuesto de oferta y demanda agregada, pero desde un enfoque más pragmático, más descontracturado, en donde podremos analizar gráficamente qué sucede con las medidas que toma el gobierno y cómo afectan a los equilibrios macroeconómicos. La idea es que ustedes puedan razonar y el día de mañana pueda ser útil en su ejercicio profesional. Les dejo saludos y a continuación pasamos a analizar las diapositivas y clase grabada. No dejen de suscribirse y dejarme sus comentarios y hagan clic a la campanita. Gracias. En el primer video hemos hecho una introducción a los conceptos macroeconómicos, es decir, a la economía en su funcionamiento de su totalidad. Antes de ingresar a los conceptos a desarrollar hoy, que son oferta y demanda agregada, conviene realizar una serie de aclaraciones. El concepto de oferta y demanda agregada no es el mismo que el concepto que hemos estudiado en el capítulo número 3, puesto que en el capítulo número 3 lo que hemos desarrollado son nociones que corresponden al enfoque microeconómico. La microeconomía, como habíamos estudiado, hace un análisis de la economía en los pequeños agregados económicos o estudiando los mercados en particular. Mientras que desde el capítulo número 6 en adelante lo que hacemos es un análisis de la economía en su funcionamiento global o macroeconómico. Dicho esto, estamos en condiciones de empezar a analizar básicamente el concepto de la oferta y de la demanda agregada. La demanda agregada tiene que ver con el gasto total que realizan los agentes de una economía en un momento y en un lugar de tiempo, en un lugar y en un momento de tiempo determinado. Es decir, es el gasto de todos los agentes de la economía en su funcionamiento. ¿Cuáles son los determinantes o variables que afectan a la demanda agregada de una economía? En primer lugar, el dinero, los impuestos y los gastos y otras fuerzas. El dinero, cuando analizamos la presentación del sistema macroeconómico, vimos que existen lo que se denomina, o sea, las políticas económicas que pueden realizar los estados respecto al sistema macroeconómico. Vimos que existía la política monetaria. La política monetaria opera básicamente sobre lo que es el dinero, la tasa de interés y los créditos. Con respecto al dinero, hemos analizado que las políticas monetarias podían ser de tipo expansiva o de tipo contractiva. Por otro lado, otro de los determinantes o variables que afectan a la demanda agregada son los gastos y los impuestos. Esto lo hemos analizado con lo referente a la política económica denominada política fiscal, que es la política donde el Estado utiliza ciertas herramientas sobre lo que es el gasto público y los impuestos. También la política fiscal podrá tener un efecto expansivo o un efecto contractivo. Va a ser un efecto expansivo cuando, por ejemplo, haya un aumento del gasto público o una disminución de los impuestos. También podemos recordar que la demanda agregada hay otras fuerzas o variables exógenas que la van a afectar. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo en este momento en lo referente a la pandemia. Los determinantes de la oferta agregada van a ser diferentes que los de la demanda agregada. La oferta agregada, en términos generales, vamos a decir que es la cantidad total de bienes y servicios finales que la totalidad de las empresas de una economía desean producir y vender a cada uno de los niveles de precio en un momento y en un lugar determinado de tiempo. Las variables o determinantes que la afectan
son básicamente el nivel de costos y precios, el producto potencial, el capital, trabajo y la tecnología. El nivel general de precios y los costos explican un poco, en alguna medida, lo que es la forma o la curva de la oferta agregada. Mientras que el producto potencial de la economía es una noción o concepto que hemos estudiado en el video anterior, relacionado a la cantidad máxima de producción real que se puede alcanzar en una economía cuando la totalidad de sus factores de la producción se encuentran en pleno empleo o pleno uso y los precios se mantienen relativamente estables. El capital, el trabajo y la tecnología tienen que ver con la dotación de los factores que posee una economía en análisis. Y por supuesto, las disminuciones o los aumentos que haya en esta dotación de factores o los avances tecnológicos van a afectar a la oferta agregada de una economía en análisis. El equilibrio, en este capítulo vamos a estudiar también lo que es el equilibrio macroeconómico, y es el punto en donde hay una conexión entre la oferta y la demanda agregada. Obviamente que del equilibrio macroeconómico se van a generar efectos en lo que nosotros estudiamos en el video anterior como objetivos del sistema macroeconómico. O sea, recordemos que los estados tienen ciertas herramientas o instrumentos para operar sobre los sistemas macroeconómicos, tratando de corregir ciertas situaciones, ¿a los fines de qué? ¿Para qué se llevan adelante ciertas políticas económicas por parte del Estado? Es a los fines de alcanzar ciertos objetivos. Es lo que en el capítulo 1 estudiaron cuando tratamos de partir de una situación inicial a llegar a una situación ideal. Por eso, en los sistemas macroeconómicos vamos a utilizar las políticas económicas para alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos, que son producción, es decir, vamos a tratar de incrementar, de lograr un crecimiento de la producción total de esa economía, porque si la producción crece, no hay, en otra medida, no es otra cosa que una mejor calidad de vida de todos los habitantes de esa economía. Lograr también el pleno empleo, o lograr bajar, en otras palabras, si bien el pleno empleo no se alcanza en su totalidad, por lo pronto conseguir que la tasa de desempleo baje y alcanzar niveles de empleos altos. También otro objetivo que surge del equilibrio macroeconómico y de las correcciones que pueda hacer el Estado a través de las políticas económicas es alcanzar la estabilidad de los precios. En otras palabras, esto no es otra cosa que controlar la inflación. Y otro objetivo del sistema macroeconómico que surge del equilibrio macroeconómico tiene que ver con las exportaciones netas positivas. Vamos a ver que las exportaciones son las exportaciones netas, son las exportaciones menos las importaciones, y van a ser positivas en la medida de que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Hecha esta primera presentación de todo lo que vamos a analizar en el capítulo, podemos empezar a desarrollarlo en detenimiento. ¿Qué entendemos por oferta agregada? La oferta agregada es la cantidad, como ya les dije, la cantidad total de bienes y servicios que el conjunto de empresas de un país están dispuestas a producir y a vender en una economía en un determinado periodo de tiempo. Tiene que ver con esta totalidad de bienes y servicios que todas las empresas, ya no estoy hablando de un mercado en particular ni de una determinada industria, sino que estoy refiriendo a la totalidad de las empresas que conforman una economía en análisis, lo que están dispuestas a producir y a vender a cada uno de los niveles generales de precio en un momento determinado de tiempo. Como pueden ver, no es lo mismo que el concepto de oferta que hemos analizado en el capítulo 3. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta agregada? Los determinantes son, en primer lugar, el nivel general de precios. El nivel general de precios, obviamente, cuando los precios aumentan, la oferta agregada también aumenta. Esto se explica en alguna medida por la relación costo-beneficio, costo unitario con los beneficios. Es lógico que el empresario, a medida que el precio aumenta, la relación, el costo de producción con relación a los beneficios empresariales, al lucro, las ganancias que puede obtener por esa venta de los productos, esa relación mejora o aumenta. Entonces, cuando los precios aumentan, hay un mayor incentivo desde el sector empresa de la economía global a aumentar la cantidad total de bienes y servicios
están dispuestos a producir y a vender en esa economía. Obviamente que ese nivel de precios, a medida que aumente, será importante en la medida que no afecte los costos de producción, porque si no, generará un efecto contrario. El segundo determinante de la oferta agregada está dado por la producción potencial o también denominado producto potencial. En el video anterior ya algo hemos hablado del tema y es importante recordarlo. ¿Qué es el producto potencial de la economía? Es la cantidad máxima de bienes y servicios y de producción real que se puede alcanzar en una economía cuando la dotación de los factores que cuenta esa economía se encuentran en pleno uso y los precios permanecen relativamente estables. Es decir, de todos los factores de la producción con que cuenta el sector empresas, si todos ellos se encuentran en pleno uso, podremos alcanzar un nivel de producción total. Eso constituye la producción potencial. Ahora, la producción potencial no es fija en los estados o en las economías en análisis. Esto significa que puede haber mejoras o un crecimiento del producto potencial de una economía. Pero para que esto se genere, va a ser fundamental las políticas a largo plazo, porque no son políticas que se realizan en 1 o 2 años, sino son políticas que realizan los estados a lo largo de varios años, tendientes a operar sobre qué indicador macroeconómico, sobre la inversión. Inversión en bienes de capital y también un nuevo concepto que se está empleando mucho en la actualidad, que es la inversión en conocimiento o en capital humano, que tiene que ver con la formación, en la formación tecnológica y en conocimientos, hoy un tema muy debatido a partir de la pandemia, la importancia de cuánto los estados invierten en conocimiento, en desarrollo, como efecto sobre lo que es la producción real total de la economía. El producto potencial de la economía puede crecer a partir de lo que es la dotación de los factores, cuando hay un crecimiento de esa dotación. Esto ya lo hemos estudiado en alguna medida cuando en el capítulo 2 estudiábamos función de producción. Vimos que los factores de la producción pueden tener un proceso de crecimiento. Algunos son escasos por naturaleza, como los recursos naturales, pero hay otros que no. Por ejemplo, el factor productivo trabajo se ve altamente beneficiado o perjudicado en las modificaciones de la PEA. La tecnología también es un aspecto muy importante en lo que es el producto potencial, porque los avances tecnológicos, cuando son importantes y de tipo positivo, van a generar un crecimiento del producto, de la cantidad máxima que se puede producir en una economía. Y hay otro aspecto que también es la eficiencia en la gestión de producción, porque sabemos que los procesos productivos pueden crecer, pero no necesariamente van a implicar una eficiencia en la gestión. Y esto lo estudiamos en alguna medida, recuerden cuando vimos el sector empresa y analizábamos los rendimientos de escala. Cuando el producto potencial de una economía, que es este máximo nivel de producción que se puede alcanzar en una economía cuando la dotación de los factores se encuentra en pleno empleo, cuando esto se genera, hay un aumento del producto potencial, por ejemplo, por una mejora tecnológica, la incorporación, o por ejemplo, a través de aquellas políticas, cuando el Estado lleva adelante una política de desarrollo industrial, o cuando el Estado, por ejemplo, va a invertir en las universidades, por ejemplo, en los sectores dentro de las universidades, lo que es las áreas relacionadas a industria, a todo este sector, y me genera un crecimiento a lo largo plazo, me va a generar un crecimiento del producto potencial, obviamente esto va a tener una repercusión aumentando la oferta agregada. Otro determinante de la oferta agregada son los costos. Los costos, a diferencia de los otros dos determinantes, en relación a la demanda, a la oferta agregada, que es la variable que estamos analizando en este momento, la relación entre costos y oferta agregada es inversa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los costos aumentan, es lógico que las empresas van a disminuir la oferta agregada. Es decir, esta cantidad de bienes y servicios que están dispuestas la totalidad de las empresas a producir en una economía en un determinado periodo de tiempo. Lógicamente, cuando esos costos bajan, la relación será la inversa. Pensemos, por ejemplo, el caso cuando los sindicatos comienzan a presionar sobre mejoras salariales,
los salarios para el sector de la empresa constituyen un costo de producción. Y esto repercute generando una disminución de la oferta agregada. Estamos en condiciones de empezar a analizar el concepto de curva de la oferta agregada. ¿Qué es la curva de la oferta agregada? Es un instrumento gráfico, es una representación gráfica en un eje cartesiano que me va a comprobar o a manifestar la cantidad, vamos a poder observar la cantidad máxima de bienes y servicios que las empresas, que la totalidad de las empresas de una economía van a estar dispuestas a producir y a vender a cada uno de los niveles generales de precios. Ya no hablo de un precio en particular, sino que hablo de la totalidad de los precios de una economía. Ceteris paribus, los demás determinantes. Con esto quiero decir que la forma, como ustedes pueden ver, la forma que tiene la curva es con una pendiente de tipo positiva, porque las dos variables que yo estoy analizando es la cantidad total de bienes y servicios que la totalidad de las empresas están dispuestas a producir, representada por oferta agregada, está en función de ¿qué? Del nivel general de precios. En esta parte del eje cartesiano vamos a colocar el nivel general de precios y acá vamos a medir la producción o el PBI real de una economía. Como vemos, las dos variables que estoy analizando se relacionan de manera positiva. A medida que el nivel de los precios aumenta, la cantidad de producción real de la economía también aumenta. Y esto tiene que ver en esta relación que yo les decía, positiva, que existe entre la relación costo-beneficio del sector empresa. Cuando los precios aumentan, esta relación, el costo de producción unitario y los beneficios empresariales crecen en relación a los costos. Entonces, por eso, a medida que los precios aumentan, la cantidad total de bienes y servicios finales que la totalidad de las empresas van a estar dispuestas a ofrecer en una economía va a crecer también. En este gráfico podemos ver también lo que es el concepto de producto potencial que hemos venido analizando. Como ustedes ven, es una curva vertical, básicamente. ¿Por qué? Porque como yo les explicaba, es la totalidad, es el máximo. La expresión técnica es el máximo de producción real que podemos alcanzar en una economía, con la dotación de los factores que tenemos en esa economía, si están todos los factores en pleno uso y los precios permanecen relativos. Por lo tanto, podemos ver que el nivel de producción real es fijo. A cada uno, ya sea cualquiera el nivel de precio que tengamos, el nivel de producción es fijo, es esa cantidad. Esto es lo máximo que se puede alcanzar en una economía. En un corto plazo, es importante que acá me presten atención, en un corto plazo, la curva de la oferta agregada va a tener una pendiente positiva o inclinada, pero a largo plazo, la curva de la oferta agregada se va a coincidir o se va a relacionar con lo que es la curva del producto potencial de la economía. Porque si estoy diciendo que la oferta agregada representa esta cantidad de bienes y servicios finales que las empresas, la totalidad de las empresas de la economía están dispuestas a producir, y el producto potencial me mide el máximo de producción que se puede alcanzar en esa economía, por lo tanto, en algún momento, a largo plazo, la curva de la oferta agregada coincide con la del producto potencial. Pero en el corto plazo, cuando uno hace un análisis económico, en el corto plazo, la curva de la oferta agregada puede no coincidir con la del producto potencial, puede encontrarse alejada del producto potencial. Como en este ejemplo, ustedes ven que tienen la oferta agregada, no coincide con el producto potencial de esa economía. Esta separación entre la oferta agregada y el producto potencial me está diciendo que hay factores de la producción que no están siendo usados. En otras palabras, hay factores ociosos en la economía, y el decir esto, que hay factores de la producción que se encuentran ociosos o no están siendo empleados en los procesos productivos, esto no es eficiente en una economía, como ya lo hemos visto. Y también hablar de esto significa, hablar en otros términos también, que hay desempleo. Cuando la oferta agregada está trabajando ya en la línea del producto potencial de una economía, me está indicando básicamente que ya estamos trabajando sobre el nivel máximo de producción que se puede generar en esa economía. Ahora, simplemente los estados o los gobiernos se tienen que quedar con llegar a la oferta agregada hacia el producto potencial. No. Los gobiernos, los estados tienen como tarea
dentro del Estado, los que formulan la política económica, la mira que deben tener es a lograr un desplazamiento de la curva del producto potencial de la economía. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos conseguir que se desplace la producción potencial de una economía, en otras palabras, significa mejora de la calidad de vida del ciudadano. Esto lo vamos a estudiar en alguna medida cuando estudiemos el capítulo de crecimiento y desarrollo económico. Lo que se busca en el crecimiento y en el desarrollo económico es lograr que la producción potencial de las economías crezca, se desplace y de manera positiva. Obviamente que la producción potencial también se puede desplazar de manera negativa, es decir, hacia la derecha, es decir, disminuyendo, en vez de desplazarse hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda, generando una menor cantidad de producción. Y esto podría deberse a factores que suceda algo con respecto a la dotación de los factores con que cuenta. Yo les dejaría pendiente una reflexión. Cuando esto termine lo de la pandemia, ¿cómo va a afectar la cantidad de muertos que ha tenido la pandemia en lo que son las poblaciones económicamente activas de los estados? Es un tema que todavía no se puede analizar porque lo estamos viviendo, pero cuando pase el tiempo, sin duda vamos a hacer análisis más profundos y vamos a ver qué repercusión ha tenido. Tenemos que la PEA es un determinante muy importante en los mercados laborales. Continuando con el desarrollo. Obviamente, como ustedes ven, se aplica la condición ceteris paribus a los demás determinantes diferentes al nivel de precio. La es la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes agentes de la economía en un determinado periodo de tiempo. Agentes económicos que lo van a estudiar cuando en la tercera parte de este capítulo analicen el circuito económico. Van a ver que no solamente gastan las familias, que no solamente gastan las empresas a través de la inversión, sino que también el gobierno gasta, que también los sectores externos y también en todos estos circuitos económicos participa generando como intermediación los sistemas financieros. Por lo tanto, la demanda agregada tiene que ver con el gasto total de la economía, el que realizan todos los agentes económicos de esa economía en análisis. Acá es importante destacar que tanto en el concepto de oferta agregada como en el de demanda agregada, la oferta o demanda agregada que nosotros analizamos tiene que ver con una economía en análisis y con un periodo de tiempo en análisis. No es lo mismo, por ejemplo, la demanda agregada de Argentina que la demanda agregada de Brasil, o la de Suecia, o la de España, o la de Estados Unidos. Tampoco, si analizamos la demanda agregada argentina, no es la misma la demanda agregada que tuvo Argentina en el 2019 que la que tuvo en el 2003. Esta se ve modificada por circunstancias macroeconómicas del momento. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Los componentes de la demanda agregada, y sobre los que van a operar los determinantes, es importante que diferencien componentes de determinantes de la demanda agregada. Los componentes son, como la palabra dice, los elementos que la componen a la demanda agregada, pero los determinantes tienen que ver con aquellos que operan o trabajan sobre los componentes. Los componentes de la demanda agregada son el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. El consumo es un indicador macroeconómico que ya lo hemos estudiado en el video anterior y tiene que ver con el gasto que realizan las familias en un periodo en bienes o servicios, perecederos o no, en un periodo de tiempo determinado. Vimos cuáles eran los determinantes en el video anterior del consumo específicamente. Lógicamente que cuando el consumo aumenta, por ejemplo, puede deberse que el consumo aumente mediante un aumento del ingreso disponible. Cuando el consumo aumenta, esto afecta a la demanda agregada de manera positiva, logrando un crecimiento de la demanda agregada. La inversión es otro de los componentes, también los hemos estudiado, lo hemos desarrollado en profundidad en el video anterior. La inversión, también en algunas bibliografías denominada inversión privada, tiene que ver con el gasto que realizan las empresas. La inversión tiene también sus determinantes y cuando hay un aumento de la inversión, por ejemplo, porque puede deberse a una disminución de la tasa de interés,
la inversión con la tasa de interés se relacionan de manera inversa. Cuando hay una baja baja la tasa de interés fijada por los bancos, la inversión aumenta. Y al generarse un aumento de la inversión, o sea, cuando aumenta el gasto que realizan las empresas en la economía, esto también afecta a la demanda agregada de manera positiva. Lógicamente, que si la inversión baja, tenemos una retracción de la inversión, obviamente baja la demanda agregada como consecuencia de esto. Otro de los componentes de la demanda agregada es el gasto público. El gasto público tiene que ver con aquel gasto que realiza el sector gobierno dentro de la economía. Cuando ustedes en el capítulo 8 estudien sector gobierno, van a ver que el gobierno participa en la economía gastando como un agente económico más. ¿Y cómo gasta el Estado? Vamos a ver que hay clasificaciones del gasto. Hay gastos que son de tipo corriente, como por ejemplo el pago de los sueldos o salarios, pero hay otros gastos que no son corrientes. Por ejemplo, en este momento el sector gobierno está realizando gastos que son de tipo extraordinarios, que no estaban, como consecuencia de la pandemia, por supuesto, que no estaban incluso contenidos en los sistemas presupuestarios, es decir, en la ley de presupuesto público, y que tienen que ver con la situación extraordinaria del momento. Hay otros gastos que, por ejemplo, no implican una contraprestación por quien recibe, por ejemplo, en el caso de las transferencias, como son el ejemplo de la asignación universal por hijo. Todo esto es gasto público. Cuando hay un aumento del gasto público, por ejemplo, puede ser un gasto público en obra pública, cuando el gobierno realiza obras públicas, caminos, un barrio nuevo, etcétera, aumenta el gasto público, esto afecta de manera positiva a la demanda agregada, es decir, generando un aumento de la demanda. Otro componente son las exportaciones netas. Las exportaciones netas tienen que ver con las exportaciones menos las importaciones. Recordemos, exportar tiene que ver con aquellos bienes y servicios que el país en análisis le vende al resto del mundo. Ningún país está solo como una isla, sino que interactúa en un contexto globalizado. Lo que este país en análisis le vende al resto del mundo se denominan exportaciones. Y lo que el resto del mundo le vende al país en análisis que estamos analizando son las importaciones. Por supuesto que las exportaciones netas van a ser de tipo positiva cuando lo que yo exporto al resto del mundo es superior a lo que el resto del mundo me vende a mí. Y esto tiene que ver, me voy adelantando lo que estudiaremos en el capítulo 10, como la balanza de pagos internacionales y tipo de cambio, cuando uno le vende al resto, cuando uno compra al resto del mundo, por ejemplo, yo necesito una maquinaria que no se fabrica en la Argentina y la necesito comprar en otro país del mundo, cuando importo, yo no pago por ese bien o servicio con la moneda local argentina, que es el peso argentino, sino que por el contrario, yo voy a utilizar moneda extranjera, la moneda que corresponda a esa operación. Pero como el país en análisis que estamos analizando no tiene la capacidad o la posibilidad de crear ese dinero extranjero, vamos a estudiar en el capítulo 9 que la potestad de crear dinero es del Banco Central y solamente puede crear pesos argentinos. Yo no necesito de alguna manera de ese dinero extranjero. ¿Cómo lo obtengo? A través de las exportaciones. Cuando yo exporto y le vendo al resto del mundo, a cambio el mundo me paga en moneda extranjera. Esta es una de las formas, por ejemplo, de poder adquirir o conseguir la moneda extranjera. Sino, otra de las formas, lamentablemente, que le queda a los países en análisis es solicitar créditos a los sistemas financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, cuando las exportaciones del país que estoy analizando o de la economía que estoy analizando son superiores a lo que se importa, es decir, tenemos un concepto de exportaciones netas positivas, podemos decir que esto afecta a la demanda agregada de manera positiva. Hay un aumento de la demanda agregada. La curva es una representación gráfica, es un instrumento gráfico. Lo que hace es este concepto que hemos analizado de la demanda agregada lo lleva a un eje cartesiano. Y ese eje cartesiano me va a permitir plasmar o verificar la cantidad, por un lado, las relaciones de las variables, que es la cantidad máxima de bienes y servicios que todos los agentes de la economía están dispuestos a gastar o a comprar a cada uno de los niveles de precio
ceteris paribus los demás determinantes. O sea, que a los componentes, que a los determinantes de la demanda le voy a aplicar la condición ceteris paribus y solamente voy a analizar demanda agregada en relación al precio, a los niveles generales de precio. No un precio en particular, sino a todos los precios de la economía. Y en esta parte del eje cartesiano voy a trabajar niveles generales de precio y acá voy a analizar la producción real, el PBI real de una economía alcanzado a partir de los distintos niveles de gasto total de la economía en relación a los niveles generales de precio. Como podemos ver, la curva de la demanda agregada tiene una pendiente negativa porque las variables se relacionan de manera inversa. ¿Qué significa esto? Obviamente que a medida, acá está el ordenado al origen, a medida que los niveles generales de precio van aumentando, la cantidad de producción real de la economía o el gasto total va a ir disminuyendo, porque es lógico, cuando los precios aumentan, lo que estamos dispuestos a gastar todos los agentes de la economía a precios más altos será inferior. O sea que el gasto total de la economía va disminuyendo a medida que el nivel general de precios aumenta. Por eso la curva de la demanda agregada tiene una pendiente negativa. ¿Cuáles son los determinantes? Los componentes son los que hemos estudiado en la anterior diapositiva y los determinantes son, en primer lugar, como les explicaba, para construir la curva o representar a la demanda agregada, analizamos nivel general de precios y la producción real. El segundo determinante tiene que ver con la política fiscal. La política fiscal, ya la expliqué en la diapositiva y al ingresar en este video también he hablado del tema. La política fiscal opera sobre dos elementos, el gasto público y los impuestos. La política fiscal puede ser de tipo expansiva o de tipo contractiva. La política fiscal va a ser, digamos, positiva en alguna medida. La relación entre demanda agregada será de tipo positiva cuando la política fiscal sea de tipo expansiva. Expansiva va a ser cuando aumente el gasto público o bajen los impuestos. Es decir, la cantidad, la carga impositiva baje. Y ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver los impuestos con relación al gasto total de la economía? Claro, al bajar los impuestos a las familias, a los distintos agentes de la economía, no solo a la familia, les queda mayor dinero disponible, les queda ingreso disponible a los fines de poder realizar consumo. Por lo tanto, la disminución de los impuestos afecta a la variable macroeconómica impuesto, consumo, generando un desplazamiento de la curva. Vamos a ver que va a desplazar a la curva de la demanda hacia la derecha o en sentido positivo, en donde vamos a ver que a cada uno de los niveles de precio va a aumentar la cantidad de gasto total. Pero la política fiscal también puede ser de tipo contractiva, que se contrae, es decir, cuando baja el gasto público o aumentan los impuestos. Un ejemplo de política fiscal de tipo contractiva fue cuando el gobierno tomó las medidas de quitar los subsidios a la luz, a los servicios públicos, lo que generó obviamente que los de la sociedad tuviéramos que pagar mayores precios por estos servicios públicos y esto generó un desplazamiento de la curva de la demanda, pero en sentido descendente o hacia la izquierda, obviamente retrayendo el gasto total de la economía. Otro de los determinantes de la demanda agregada es la política monetaria. La política monetaria, ya lo había explicado cuando iniciamos, pero reitero de nuevo, la política monetaria opera sobre dinero, crédito y tasa de interés. Lo vamos a estudiar en el capítulo 9. Puede ser de tipo expansiva o de tipo contractiva. Va a ser de tipo expansiva la política monetaria y por lo tanto va a lograr desplazamientos positivos de la demanda agregada cuando, por ejemplo, aumente la cantidad de dinero en circulación de la economía. Esto lo lleva adelante el Banco Central, aumentando la oferta agregada. Aumentar la circulación de dinero en la economía significa creación de dinero, o sea, hay más dinero, papel, billetes en circulación en una economía. O también otra política de tipo expansiva puede ser bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés hay menor disponibilidad de colocar dinero dentro del sistema financiero, por lo tanto aumenta el consumo, que es otra de los componentes de la demanda agregada, o también trabajar sobre la materia de crédito. Y va a ser de tipo
contractiva la política monetaria cuando, por ejemplo, se disminuye la cantidad de dinero en circulación de una economía o, por ejemplo, cuando la tasa de interés aumente. En estos casos se provocará desplazamiento de la curva de la demanda agregada, pero en sentido descendente o hacia la izquierda, donde me va a indicar que a cada nivel general de precios, esta nueva demanda agregada, el gasto total de la economía se va a contraer o retraer. Otro de los determinantes son factores externos, o también lo van a encontrar en la bibliografía como factores exógenos, que afectan a la demanda agregada. Es otro determinante de la demanda agregada y tiene que ver con crisis económicas financieras, con problemas climatológicos que se generen, también con la situación que hoy lo podemos explicar a partir de la pandemia, y tiene que ver con situaciones o hechos que se generan fuera de los sistemas macroeconómicos, que no están relacionados con el funcionamiento de la macroeconomía, pero que generan un impacto en el sistema macroeconómico. ¿Y cómo se resuelven esto? A partir de las políticas económicas que en alguna medida los gobiernos van a tener que emplear de acuerdo a la situación que se ha generado. Citemos ejemplos de crisis financieras internacionales. Año 2007, 2008, 2009 se genera una crisis en los sistemas hipotecarios de los Estados Unidos. Esta crisis luego comienza a contaminar de la situación financiera a los mercados europeos y tarde o temprano también llegó como coletazo a la economía argentina. Son crisis que no la hemos generado nosotros, son crisis que se generan en otras economías, pero que tarde o temprano generan. Y esto, ustedes piensen en el sentido común. Si esto se genera en otros países del mundo, una crisis financiera al principal vendedor o a quien le exportamos nosotros, obviamente que al no comprarnos, esto nos va a terminar afectando a la economía argentina. Pensemos lo que está pasando ahora. Recién ahora se está activando, a partir de la pandemia, está activando China. China es uno de los principales compradores de lo que son muchos alimentos que produce la Argentina. Nosotros somos agroexportadores, nuestro modelo o matriz económica es agroexportadora. Y si los países que nos compran se encuentran cerradas sus economías como consecuencia de la pandemia y la economía está cerrada, obviamente que esto va a tener un efecto negativo en nuestra economía, aunque nosotros no hayamos creado la pandemia, pero nos termina perjudicando. Esto se denominan factores externos. Estos factores externos pueden ser positivos o negativos, no pensemos que siempre son negativos. Hubo situaciones, por ejemplo, factores climatológicos negativos en otros países, sequías, que generaron pérdida de cosechas de soja en Brasil, Estados Unidos y en otros países que también son exportadores de soja. Argentina había tenido una buena cosecha, al haber poca cosecha sabemos que la oferta determina el precio en esos casos, demanda permanece constante, la oferta es escasa, generó precios internacionales de los commodities altos y esto generó como consecuencia que nosotros podamos vender a precios más altos. En ese caso la demanda agregada de la Argentina se desplazó hacia la derecha o en sentido positivo. O sea, que los factores externos no siempre son negativos, pueden llegar a ser positivos y generar desplazamientos positivos. Macroeconómico, no estoy hablando ya del equilibrio del capítulo 3, sino estoy hablando del equilibrio de todo el sistema macroeconómico, de toda la economía que yo estoy analizando. Y tiene que ver con aquel punto donde la oferta agregada y la demanda agregada encuentran una conexión. Es decir, donde el gasto total, donde el gasto que realizan la totalidad de los agentes de la economía coincide con la cantidad de bienes y servicios finales que la totalidad de las empresas de esa economía están dispuestas a producir a ese nivel de precio. A partir del equilibrio macroeconómico podemos llegar a ya podemos deducir dos aspectos importantes, que es la producción real, el PBI real de la economía de equilibrio y el nivel general de precios de equilibrio. Obviamente que el equilibrio macroeconómico puede ser bueno, no puede ser tan bueno. Se genera un equilibrio macroeconómico, y esto lo estudiamos cuando vimos el ciclo económico. Del equilibrio macroeconómico nosotros obtenemos el nivel general de precios y la producción, el PBI real de equilibrio. Pero puede ser que el PBI real o efectivo de esa economía esté muy lejos del PBI potencial. ¿Se acuerdan de la producción potencial?
Puede ser que estemos muy alejados. En el ciclo económico, en el periodo de descenso del ciclo económico, es cuando el PBI llega efectivo, el que se está produciendo en esa economía en ese momento determinado, y el máximo que se podría alcanzar, es muy larga la brecha. Y eso significa que hay, vuelvo a repetir, factores de la producción que están siendo inutilizados, que es decir, que hay factores de la producción ocioso. Y si yo les planteo eso, significa que hay gente desempleada, hay recursos naturales que no se están implementando en los procesos productivos. Estoy hablando con capital, maquinarias, fábricas que están detenidas, como en este momento. Esto me está indicando que entre lo máximo que yo puedo producir y lo que estoy produciendo hay una brecha muy grande. Esto en el ciclo económico se verifica claramente. Entonces, cuando se dan esas situaciones, ahí hay un equilibrio macroeconómico que sin duda se ha generado. Ahora, ¿qué tienen que hacer los estados? Tienen que trabajar sobre la oferta y la demanda agregada, generando que se produzcan los desplazamientos para alcanzar o tratar de llegar a la producción potencial de la economía. Es decir, que el PBI real que se haya alcanzado en el equilibrio macroeconómico trate de acercarse hacia el producto potencial de esa economía. Podemos empezar a analizar lo que se considera como aumento y disminución de la oferta agregada. Yo ya he explicado, me he anticipado y les he dado la diferencia que en el corto plazo la curva de la oferta agregada tiene pendiente, tiene una pendiente positiva y tiene una cierta inclinación. Pero a medida, a largo plazo, la oferta agregada coincide totalmente con lo que es la curva. Acá podemos, en este gráfico ustedes lo van a ver claramente. En el corto plazo, la oferta agregada tiene una pendiente positiva, lógicamente, pero tiene una cierta inclinación. Quiere decir que a cada nivel de precio la cantidad de producción real de la economía va variando. Pero en el largo plazo, la curva de la oferta agregada va a coincidir con el concepto que nosotros hemos estudiado de producción potencial. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar lo que ya expliqué. Habíamos dicho que producción potencial de la economía era lo máximo, producción real que podemos obtener si todos los factores de la producción están en pleno uso y los precios están relativamente estables. Y la oferta agregada tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que la totalidad de las empresas de una economía están dispuestas a producir y a vender a cada nivel de precios en una economía en un momento determinado de tiempo. Puede ser que en el corto plazo esta situación, pero a largo plazo, esta cantidad de bienes y servicios que la totalidad de las empresas están dispuestas a producir tiene un límite y tiene que ver con la capacidad productiva que tiene esa economía específicamente, que se representa técnicamente a partir de la curva del producto potencial de la economía. Por eso la curva de la oferta agregada a largo plazo tiene la forma de la curva del producto potencial y es en forma vertical. Hechas estas aclaraciones, pasemos a analizar en el corto plazo. En el corto plazo se da una disminución de la oferta agregada cuando se modifica un determinante de la oferta agregada diferente a nivel general de precios. Porque para construir la curva de la oferta agregada, las dos variables que analizo es nivel general de precios y la producción real de la economía. Pero para producirse los desplazamientos de la curva de la oferta agregada, se requiere que se modifique un determinante diferente al nivel general de precios. Aumento del precio del petróleo. Cuando se genera aumento del precio del petróleo, el petróleo no solamente se lo utiliza para producir algunos bienes, sino que impacta en toda la economía en general. Por ejemplo, el aumento de los costos de producción, ya sea porque aumentó el petróleo, porque aumentó una materia prima, etcétera, aumentaron los salarios, que es un costo para el sector empresa, me genera un desplazamiento de la curva de la oferta agregada en sentido ascendente o hacia la izquierda, con lo cual en el primer equilibrio, como ustedes pueden verificar, entre el equilibrio inicial, teníamos un nivel general de precio de equilibrio y un PBI real de equilibrio, al producirse un desplazamiento en sentido ascendente o hacia la izquierda de la curva de la oferta agregada, en el nuevo equilibrio, ¿qué sucedió con el PBI real y con el nivel general de precios? La producción
ha disminuido y el nivel general de precios ha aumentado. Cuando yo hablo de nivel general de precios aumentó, a la larga estoy refiriéndome, a la larga o a la corta, me estoy refiriendo de inflación. Y que la producción se contraiga significa que estamos teniendo factores de la producción que se encuentran sin uso, o sea, sin empleo. Por lo tanto, tenemos situaciones como alta tasa de desempleo en los mercados laborales. Otra situación, aumento de la oferta agregada. La oferta agregada va a aumentar cuando se dé un efecto positivo, un cambio de tipo positivo en un determinante diferente a nivel general de precios. Por ejemplo, una mejora tecnológica. Sabemos que las mejoras tecnológicas afectan de manera positiva a la producción potencial de una economía. La tecnología significa realmente una inversión. Y esta situación me genera un desplazamiento de la curva de la oferta agregada hacia la derecha o en sentido descendente, en donde en el equilibrio inicial, este era el precio de equilibrio y esta era la producción de equilibrio. Al producirse un desplazamiento en el nuevo equilibrio, podemos ver que el precio ha disminuido, el nivel general de precios ha disminuido y la producción total de la economía ha aumentado. Como podemos ver, la situación de aumento de la oferta agregada dentro de los supuestos de desplazamiento de curva, tanto de oferta como demanda agregada, el aumento de la oferta agregada es la situación, por así decirlo, más positiva en la economía. ¿Por qué? Porque logra bajar el nivel general de precios, que en otras palabras controlar la inflación, y me genera un aumento de la producción total de la economía. Si la producción total de la economía aumenta, significa que los factores de la producción que se encontraban ociosos o en desusos se activan, comienzan a aplicarse a los procesos productivos y en los mercados laborales baja el desempleo. Aumenta el empleo y baja el desempleo. Esto es sumamente positivo en las economías. A largo plazo, la curva de la oferta agregada termina coincidiendo con la de producto potencial porque es lo máximo que se puede alcanzar en esa economía en análisis. Por lo tanto, cuando los estados o las economías no trabajan con políticas que no son políticas de un año para el otro, sino a largo plazo sobre lo que es la variable macroeconómica inversión, que va a afectar a la oferta agregada, al producto potencial, desplazándolo, haciéndolo crecer, esto me trae como consecuencia que cuando una economía ya está produciendo al máximo, con los factores de la producción que posee, obviamente lo único que los estados pueden hacer es políticas para desplazar a la curva de la demanda agregada, o sea, el gasto total de la economía. Toda política tendiente a hacer desplazar la curva de la demanda agregada genera que solamente se impacte el efecto que se genere solo sobre los precios, o sea, solo genera la inflación. ¿Por qué? Porque la oferta agregada, al ser ya de tipo vertical, porque estamos produciendo en el máximo nivel que se puede producir, vemos que a cualquiera sea el nivel general de precios, la producción real de esa economía o el producto total de esa economía ya es fijo. Ya no podemos producir más, estamos produciendo en el borde de capacidad que tiene productiva ese país. Pero cualquier modificación de la demanda agregada significará simplemente un aumento del nivel de precio. Acá teníamos el equilibrio inicial ante el desplazamiento. Vemos que lo único efecto que se ha generado es sobre los precios. La demanda agregada también puede generar efectos de desplazamiento, aumentando o disminuyendo. El aumento de la demanda agregada se genera como consecuencia de modificarse un determinante distinto al nivel general de precios. Por ejemplo, ya he estado explicándoles que cuando hablábamos de demanda agregada, un aumento del gasto público, de una política fiscal. Política fiscal es un determinante de la demanda agregada. Cuando se hace una política fiscal de tipo expansiva, como ya sea aumentando lo que es gasto público o disminuyendo los impuestos, puede ser, por ejemplo, una política fiscal de obra pública, cuando el Estado lleva adelante un importante gasto público en obra pública, o, por ejemplo, aumenta lo que se cobra en concepto de transferencias como asignación universal o amplía la cantidad de personas que están beneficiadas por asignación universal
implica un aumento del gasto público o disminución de algún impuesto. Estas son políticas fiscales de tipo expansivo, porque amplían el gasto público. Sabemos que al ampliarse el gasto público, y como el gasto público es un componente de la demanda agregada, va a generar un aumento de la demanda agregada, es decir, un desplazamiento de la curva de la demanda agregada hacia la derecha o en sentido ascendente, en donde en el equilibrio inicial, acá teníamos un nivel general de precios de equilibrio y una cantidad de producción de equilibrio. Al producirse un nuevo equilibrio entre el desplazamiento de la curva, ¿qué sucedió con el nivel general de precios? Aumentó, pero también aumentó la producción total de esa economía. Los desplazamientos, los aumentos de demanda o desplazamientos hacia la derecha de la curva de la demanda agregada, vemos que generan un elemento positivo y uno negativo. El positivo, crece la producción total de la economía, y al crecer la producción total de la economía, estamos hablando de que los factores de la producción se van a emplear, los que estaban ociosos van a ser empleados en los procesos productivos, el mercado laboral va a bajar la tasa de desempleo, pero el efecto negativo, por eso el efecto negativo es el aumento general de precios. En otras palabras, aumenta la inflación. O sea, cuando es a corto plazo, y esto Keynes, John Maynard Keynes, que es el padre de la macroeconomía, lo explica muy bien y nos plantea, toda política sobre la demanda agregada, ya sea fiscal o monetaria, va a tener un efecto positivo activando la economía en la medida que se haga en el corto plazo. Cuando yo aplico políticas fiscales o monetarias expansivas de manera continuada y sostenida, o sea, continuada permanentemente y sostenida en el tiempo, a la larga me genera inflación. Y esto explica en una medida la inflación que también hemos tenido en Argentina, a consecuencia de que durante cierto periodo, ciertas presidencias, se han implementado políticas fiscales de gasto público muy expansivas. Y monetarias también. La disminución de la demanda agregada tiene que ver, al contrario, cuando se modifica en sentido negativo una determinante de la demanda agregada diferente al nivel general de precios. Por ejemplo, yo quiero modificar un componente de la demanda agregada como la inversión y se modifica las expectativas sobre el sistema económico. Recordemos que las expectativas son un determinante de la inversión y del consumo, el consumo también en alguna medida, pero la inversión básicamente, cuando hay expectativas negativas sobre el funcionamiento o el futuro de la economía, esto hace que obviamente que los sectores empresas no lleven adelante la inversión. La inversión es un componente, como vimos, del gasto total de la economía. Si la inversión se retrotrae, obviamente esto generará una disminución del gasto total de la economía. En el eje cartesiano, la curva de la demanda se desplazaría, de la demanda agregada, se desplazaría hacia la izquierda o en sentido descendente. ¿Qué significa esto? Que en el equilibrio macroeconómico inicial, el nivel general de precio era este y la cantidad de producción real era este. Al producirse un desplazamiento negativo de la curva de la demanda agregada, vamos a ver que en el nuevo equilibrio, ¿qué pasó con el nivel general de precios? Bajó, pero ¿qué pasó con la producción total de la economía? También disminuyó. Ambas variables se disminuyen. Con lo cual, por un lado, controlo la inflación, pero por otro lado tengo el efecto negativo sobre la producción total de la economía, con lo cual me va a generar que el PBI real de la economía comience a estar separado del PBI potencial, y si esto se mantiene a lo largo del tiempo, me habla de una situación en el ciclo económico de depresión, o puede, si es por 2 o 3 años, puede ser una recesión. Por lo tanto, cuando se llevan políticas fiscales o monetarias tendientes de tipo restrictivas, por ejemplo, puede ser otro caso de disminución de la demanda agregada, pueden ser disminución del gasto público. Como les comentaba, en el gobierno anterior se llevaron adelante medidas de disminución del gasto público, eliminando los subsidios a los servicios públicos, lo que provocó en nosotros que tuviéramos que pagar montos bastante superiores en los servicios públicos que veníamos pagando con anterioridad.
Esto sí era la medida a los fines de lograr una disminución del gasto público. Al disminuirse el gasto público, esta política fiscal de disminución del gasto público provoca un desplazamiento de la curva en sentido descendente o negativo. La finalidad, lo que se intentó hacer era que los precios bajaran y que bajaran la producción real. Pero en Argentina, cuando estudiemos inflación, vamos a ver que la inflación no solamente es generada por causa de la oferta y la demanda agregada, sino que hay otros factores que intervienen en la inflación, por lo menos la nuestra, que también tienen que ser estudiados para poder controlarla. En este caso, ya lo expliqué y es como para ir cerrando, el aumento de demanda agregada y la oferta agregada a largo plazo, como les había dicho, la oferta agregada a largo plazo coincide con la producción máxima que se puede obtener en la economía, que es la producción potencial. Por lo tanto, cualquier tipo de desplazamiento o política que busque expandir a la demanda agregada va a provocar no un aumento en la producción total de la economía, sino simplemente aumento en el nivel general de precios. Por eso es que es tan importante, como les reitero yo, que los países lleven adelante, sea el gobierno del color político que sea, acuerdos sobre un modelo de Estado, un modelo económico, en donde la inversión es fundamental que se haga a largo plazo para trabajar sobre el nivel de producción total que puede generar una economía. La inversión sabemos que es en formación bruta de capital fijo o también en variación de existencia y también lo que es el capital humano. Cuando nosotros hacemos a lo largo de los años esto, es decir, cuando el Estado destina fuertes políticas económicas para trabajar sobre la inversión, para convocar inversiones o para que se realice en desarrollo, en tecnología, en industria, en formación al respecto, genera que la producción potencial va a crecer en la economía y por lo tanto cuando la oferta agregada puede llegar a alcanzar otros niveles. De todos los casos que hemos mencionado de desplazamiento de curva, creo que es la más importante reconocer que todas las políticas que se realizan sobre la oferta agregada son las más importantes que respecto a las de la demanda agregada. Esto es un análisis personal y es porque las políticas realizadas, las políticas del Estado, usando sus herramientas económicas para operar sobre el sistema macroeconómico, cuando trabajan sobre la oferta agregada, por ejemplo, una mejora tecnológica, logran trabajar sobre una mayor productividad o que baje los costos de producción, en la oferta agregada siempre significan un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la oferta agregada y ese desplazamiento me genera, en primer lugar, que baje el nivel general de precios y que aumente la producción. Y esto significa mejor calidad económica o una mejor situación económica de ese Estado. Bajar los precios es controlar la inflación y aumentar el nivel de producción real significa que los factores de la producción están empleándose de manera positiva, que el desempleo baja, o sea que no está